Hola a todos y bienvenidos de nuevo a mi canal. Qué emoción tenerlos por aquí una vez más. Espero que estén teniendo un día fantástico, lleno de energía y buenas vibras. Hoy, como habrán adivinado por el título, nos sumergiremos en un mundo de drama, romance, intriga y pasión, el mundo de las telenovelas turcas. Si son como yo, seguramente se han enganchado a más de una de estas historias que nos transportan a lugares exóticos, nos presentan personajes complejos y nos hacen sentir emociones a flor de piel. Y si aún no han sucumbido a su encanto, prepárense, porque hoy les voy a presentar 8 telenovelas turcas que, les garantizo, los atraparán desde el primer minuto hasta el último. Antes de que empecemos, me encantaría pedirles un pequeño favor. Si les gusta este tipo de contenido, si disfrutan de las recomendaciones de series y películas, o si simplemente quieren apoyar este canal, no olviden suscribirse y activar la campanita para no perderse ninguno de mis vídeos. Me ayudarían muchísimo a seguir creando contenido que les guste. Ahora sí, vamos a empezar con nuestra lista. La primera telenovela que quiero recomendarles es una verdadera joya, un clásico que ha conquistado corazones en todo el mundo, ***, Amor prohibido, ***. Esta historia, basada en una novela turca antigua, nos presenta a Biter, una joven hermosa y ambiciosa que, tras la muerte de su padre, decide casarse con Adnan Bey, un viudo adinerado mucho mayor que ella. Lo que Biter no espera es que la llegada de Belul, el sobrino atractivo y mujeriego de Adnan, a la mansión, desencadenará una pasión prohibida que lo cambiará todo. La tensión entre Biter y Belul es palpable desde el primer momento, y la forma en que intentan resistirse a sus sentimientos, mientras la vida en la mansión se complica cada vez más, es simplemente adictiva. Imaginemos la opulencia de la mansión, cada rincón decorado con un gusto exquisito, símbolo de la riqueza y el poder de Adnan Bey. En contraste, la juventud y la vitalidad de Biter chocan con este entorno, buscando desesperadamente una chispa, una conexión que no encuentra en su matrimonio por conveniencia. Belul, por su parte, representa la tentación, la libertad y la rebeldía, un espejo de todo lo que Biter anhela en secreto. Los personajes son increíblemente complejos, las actuaciones son impecables y el vestuario y la ambientación son un verdadero deleite visual. Beren Saat, en el papel de Biter, nos regala una interpretación magistral, capturando a la perfección la ambigüedad moral y la vulnerabilidad de su personaje. Kıvanç Tatlıtuğ como Belul irradia carisma y atractivo, pero también nos muestra la fragilidad y la culpa que lo atormentan. El elenco de apoyo, con figuras como Nebahat Zere como la astuta Firdevs y Azal Kaya como la inocente Nihal, complementan la historia con sus propias tramas y secretos. Si buscan una telenovela con drama, romance, traición y un final impactante, Amor prohibido, es definitivamente para ustedes. El final, en particular, es uno de los más comentados y recordados en la historia de las telenovelas turcas, un desenlace trágico que dejará a los espectadores sin aliento. La banda sonora, con melodías melancólicas y apasionadas, contribuye a crear una atmósfera de intriga y romance que te atrapará desde el primer momento. Prepárense para sumergirse en un mundo de lujo, deseo y consecuencias devastadoras. Siguiendo con nuestra lista, no podía faltar ***, ***. Esta es una historia de amor trágico, de esas que te rompen el corazón y te hacen creer en el poder del destino. Kemal, un joven ingeniero de clase humilde, y Nihan, una chica rica y de espíritu libre, se enamoran perdidamente. Pero su amor se ve truncado por las diferencias sociales y por las maquinaciones de Emir, un hombre poderoso y obsesionado con Nihan. Imaginen la pureza del amor entre Kemal y Nihan, un amor que florece a pesar de las barreras sociales y las expectativas familiares. Sus encuentros robados, sus miradas cómplices, sus promesas de un futuro juntos, todo se ve amenazado por la sombra de Emir, un villano maquiavélico que no se detendrá ante nada para conseguir lo que quiere. La presión familiar, las mentiras y los chantajes obligan a Nihan a tomar una decisión desgarradora que cambiará el rumbo de sus vidas para siempre. Años después, Kemal regresa a Estambul convertido en un hombre rico y exitoso, decidido a vengarse de Emir y a recuperar a Nihan. El reencuentro entre Kemal y Nihan es un torbellino de emociones contenidas, de reproches silenciosos y de un amor que, a pesar del tiempo y las circunstancias, sigue vivo en sus corazones. La venganza de Kemal se convierte en un juego peligroso que amenaza con destruir todo a su paso, mientras que Nihan lucha por proteger a su familia y mantener vivo el recuerdo de su amor perdido. Karasevda es una telenovela llena de giros inesperados, de momentos de alta tensión y de escenas románticas que te dejarán sin aliento.
La trama se complica con la aparición de nuevos personajes y secretos del pasado que salen a la luz, añadiendo capas de intriga y suspense a la historia. Burak Ozcivit y Neslihan Atagul hacen un trabajo excepcional interpretando a Kemal y Nihan, y la química entre ellos es innegable. Su interpretación de los personajes es conmovedora y realista, transmitiendo al espectador la intensidad de sus emociones y el sufrimiento que padecen. Prepárense para llorar a mares con esta historia, pero también para creer en el poder del amor verdadero. Karasevda es una oda al amor que trasciende las barreras del tiempo y la distancia, un amor que lucha contra la adversidad y que se mantiene vivo a pesar de todo. La telenovela explora temas como la desigualdad social, la ambición, la venganza y la redención, ofreciendo una reflexión profunda sobre la condición humana. Ahora, si buscan una telenovela con un toque más de acción y misterio, les recomiendo **Ecel***. Esta es una historia de venganza magistralmente contada, que te mantiene al borde del asiento desde el principio hasta el final. Ömer Ukar, un joven inocente, es traicionado por sus mejores amigos y su prometida, quienes lo incriminan por un robo que no cometió. Imaginemos la inocencia y la alegría de Ömer, un joven trabajador y enamorado que confía ciegamente en las personas que lo rodean. La traición de sus amigos y su prometida es un golpe devastador que lo sume en la desesperación y la incredulidad. La injusticia de su encarcelamiento y el sufrimiento que padece en prisión lo transforman en una persona completamente diferente, consumida por el odio y la sed de venganza. En prisión, Ömer sufre todo tipo de vejaciones y se transforma en Ecel Bayraktar, un hombre frío y calculador, obsesionado con vengarse de aquellos que le arruinaron la vida. Ecel emerge como un personaje complejo y enigmático, un maestro del engaño que utiliza su inteligencia y su astucia para manipular a sus enemigos y llevar a cabo su plan de venganza. Su transformación física y emocional es impresionante, un reflejo del dolor y el sufrimiento que ha soportado. Ecel es una telenovela con una trama compleja y llena de intrigas, donde nada es lo que parece. Los personajes son grises con motivaciones ambiguas, y la línea entre el bien y el mal se difumina constantemente. La telenovela explora temas como la amistad, la traición, la justicia, la venganza y la redención, ofreciendo una visión cruda y realista de la naturaleza humana. La actuación de Kenan İmirzalıoğlu como Ecel es simplemente espectacular, y la banda sonora de la telenovela es absolutamente impresionante. Kenan İmirzalıoğlu logra transmitir la complejidad y la profundidad del personaje de Ecel, mostrando su vulnerabilidad y su humanidad a pesar de su sed de venganza. La banda sonora, con melodías melancólicas y épicas, crea una atmósfera de suspense y drama que te mantendrá pegado a la pantalla. Si les gustan las historias de venganza con un toque de suspense y drama, Ecel es una apuesta segura. Prepárense para sumergirse en un mundo de intrigas, traiciones y giros inesperados que los mantendrán al borde del asiento hasta el último episodio. Ecel es una telenovela que te hará reflexionar sobre la naturaleza de la justicia y la venganza, y sobre el precio que debemos pagar por nuestros actos. Cambiando un poco de registro, les quiero recomendar una telenovela que combina romance, comedia y un toque de fantasía, **Erkencikus**. Esta es la historia de Sanem, una joven soñadora y algo torpe que trabaja en una tienda de comestibles. Imaginemos la alegría y la vitalidad de Sanem, una joven que vive en un mundo de sueños y fantasías. Su torpeza y su ingenuidad la convierten en un personaje adorable y entrañable, capaz de sacar una sonrisa al espectador con sus ocurrencias y su espontaneidad. Su trabajo en la tienda de comestibles es un reflejo de su sencillez y su humildad, un contraste con el mundo glamuroso y sofisticado de la agencia de publicidad donde pronto se verá inmersa. Por un giro del destino, Sanem empieza a trabajar en una agencia de publicidad donde conoce a Khan, un fotógrafo aventurero y de espíritu libre. Khan representa todo lo que Sanem admira y desea, un hombre independiente, creativo y apasionado por la vida. Su atracción mutua es instantánea, pero su relación se ve complicada por las diferencias en sus personalidades y sus estilos de vida. Entre Sanem y Khan surge una atracción irresistible, pero su relación se ve complicada por las intrigas de los empleados de la agencia y por los propios miedos e inseguridades de ambos. Los celos, los malentendidos y las mentiras ponen a prueba su amor, pero su conexión es tan fuerte que logran superar todos los obstáculos y construir una relación sólida y duradera. Erkencikus es una telenovela fresca y divertida, ideal para desconectar del estrés del día a día. La trama es sencilla y predecible, pero los personajes son carismáticos y la química entre los protagonistas es innegable. La telenovela explora temas como la amistad, el amor, la familia,
la ambición y la superación personal, ofreciendo un mensaje positivo y optimista. The Method de Mir y Can Yaman tienen una química increíble en pantalla, y la historia es llena de momentos cómicos y románticos que te sacarán una sonrisa. Su interpretación de Sanem Khan es natural y espontánea, transmitiendo al espectador la alegría y el entusiasmo que sienten por la vida. La telenovela está llena de paisajes hermosos y de escenas románticas que te harán suspirar. Si buscan una telenovela ligera y entretenida, Erkenci Kuş es una excelente opción. Prepárense para reír, soñar y enamorarse con esta historia de amor que te recordará que nunca es tarde para perseguir tus sueños y encontrar la felicidad. Erkenci Kuş es una telenovela que te dejará con una sonrisa en el rostro y una sensación de bienestar en el corazón. Volviendo a las historias más dramáticas, no puedo dejar de mencionar Siyah Beyaz Aşk. Esta es una historia de amor improbable entre Aslı, una joven doctora idealista, y Ferhat, un sicario frío y despiadado. Imaginemos la pureza y la bondad de Aslı, una joven que ha dedicado su vida a ayudar a los demás. Su vocación de médico es un reflejo de su empatía y su compasión, cualidades que contrastan fuertemente con el mundo oscuro y violento de Ferhat. Su encuentro fortuito cambiará el rumbo de sus vidas para siempre, obligándola a cuestionar sus valores y sus creencias. Aslı se ve obligada a casarse con Ferhat para salvar la vida de un hombre, y a partir de ese momento, su mundo se pone patas arriba. El matrimonio forzado es el punto de partida de una relación compleja y tormentosa, marcada por la desconfianza, el miedo y la atracción mutua. Aslı se siente atrapada en un mundo que no entiende, mientras que Ferhat se ve confrontado por la inocencia y la bondad de Aslı. A pesar de sus diferencias, Aslı y Ferhat empiezan a sentir una atracción irresistible, pero su relación está marcada por la violencia, el peligro y los secretos del pasado. La vida de Ferhat está llena de sombras y de traumas que lo han convertido en un hombre frío y despiadado. Aslı intentará romper las barreras que lo separan de la felicidad y ayudarlo a encontrar la redención. Siyah Beyaz Aşk es una telenovela intensa y apasionante con personajes complejos y una trama llena de suspense. La telenovela explora temas como la violencia, la redención, la justicia, el amor y la superación personal, ofreciendo una visión cruda y realista de la naturaleza humana. İbrahim Çelikkol y Birce Akalay hacen un trabajo fantástico interpretando a Ferhat y Aslı, y la química entre ellos es explosiva. Su interpretación de los personajes es conmovedora y realista, transmitiendo al espectador la intensidad de sus emociones y el sufrimiento que padecen. La telenovela está llena de escenas impactantes y de diálogos profundos que te harán reflexionar sobre la vida y el amor. Si les gustan las historias de amor con un toque oscuro y peligroso, Siyah Beyaz Aşk es una telenovela que no se pueden perder. Prepárense para sumergirse en un mundo de intrigas, traiciones y giros inesperados que los mantendrán al borde del asiento hasta el último episodio. Siyah Beyaz Aşk es una telenovela que te hará cuestionar tus propios valores y te hará creer en el poder del amor para transformar a las personas. Ahora, si buscan una telenovela que te haga reflexionar sobre temas como la familia, la ambición y la lealtad, les recomiendo **Kukur**. Esta es la historia de la familia Koval, una poderosa familia que controla el peligroso barrio de Kukur en Estambul. Imaginemos la atmósfera opresiva y violenta del barrio de Kukur, un lugar donde la ley la impone la familia Koval. La familia Koval es un clan poderoso y respetado, pero también temido por su control sobre el tráfico de drogas y otras actividades ilegales. Su lealtad a la familia y a Kukur es inquebrantable, pero sus métodos son a menudo cuestionables. Yamak Koval, el hijo menor de la familia, ha abandonado Kukur para vivir una vida diferente, pero se ve obligado a regresar cuando su padre es asesinado y el barrio está amenazado por una banda rival. El regreso de Yamak a Kukur es un punto de inflexión en su vida, obligándolo a asumir responsabilidades que no desea y a enfrentarse a su pasado. Yamak debe asumir el liderazgo de la familia y proteger Kukur a toda costa, pero su regreso pondrá a prueba sus valores y lo obligará a enfrentarse a su pasado. Yamak se debate entre su deseo de vivir una vida normal y su lealtad a su familia y a su barrio. Su lucha interna es un reflejo de la complejidad de la condición humana, donde el bien y el mal se entrelazan constantemente. Kukur es una telenovela con una trama compleja y llena de personajes interesantes, donde la acción y el drama se entrelazan constantemente. La telenovela explora temas como la familia, la lealtad, la ambición, la venganza, la justicia y la redención, ofreciendo una visión cruda y realista de la vida en los barrios marginales de Estambul.
Aras Bulut İynemli hace un trabajo excepcional interpretando a Yamak, y la banda sonora de la telenovela es absolutamente impresionante. Aras Bulut İynemli logra transmitir la complejidad y la profundidad del personaje de Yamak, mostrando su vulnerabilidad y su humanidad a pesar de su entorno violento. La banda sonora, con melodías urbanas y melancólicas, crea una atmósfera de tensión y drama que te mantendrá pegado a la pantalla. Si les gustan las historias de acción y drama con un toque de suspense y reflexiones sobre la vida, Kukur es una excelente opción. Prepárense para sumergirse en un mundo de violencia, lealtad y traiciones que los mantendrán al borde del asiento hasta el último episodio. Kukur es una telenovela que te hará reflexionar sobre la naturaleza de la familia y la lealtad, y sobre el precio que debemos pagar por proteger a los que amamos. Continuando con nuestra lista, les quiero recomendar una telenovela que ha conquistado corazones en todo el mundo por su sencillez y su mensaje positivo, **Mucize Doctor, **. Esta es la historia de Ali Befa, un joven cirujano autista con síndrome de Savant. Imaginemos la soledad y el aislamiento de Ali, un joven que ha luchado toda su vida contra los prejuicios y la discriminación. Su autismo y su síndrome de Savant lo convierten en una persona diferente, pero también en un genio con habilidades excepcionales. Su sueño de convertirse en cirujano es una forma de demostrar que puede superar sus limitaciones y contribuir a la sociedad. Ali tiene un talento excepcional para la medicina, pero tiene dificultades para relacionarse con los demás. Su dificultad para comprender las emociones y las interacciones sociales lo convierten en un blanco fácil para las burlas y el rechazo. Sin embargo, su inteligencia y su dedicación a la medicina lo convierten en un cirujano invaluable. A pesar de los prejuicios y la discriminación, Ali logra convertirse en un respetado cirujano y encuentra el amor y la amistad en el hospital donde trabaja. En el hospital, Ali encuentra un lugar donde se siente aceptado y valorado por sus habilidades. Sus compañeros de trabajo y sus pacientes lo ayudan a superar sus dificultades y a desarrollar sus habilidades sociales. Mucize Doctor es una telenovela inspiradora y emotiva, que te hace reflexionar sobre la importancia de la inclusión y la aceptación. La telenovela explora temas como la discapacidad, la amistad, el amor, la superación personal y la importancia de creer en uno mismo. Tañer Olmez hace un trabajo brillante interpretando a Ali Befa, y la historia es llena de momentos conmovedores y mensajes positivos. Tañer Olmez logra transmitir la complejidad y la humanidad del personaje de Ali, mostrando su vulnerabilidad y su determinación. La telenovela está llena de escenas emotivas y de diálogos inspiradores que te harán reflexionar sobre la vida y el amor. Si buscan una telenovela que te toque el corazón y te haga creer en el poder de la superación, Mucize Doctor es una excelente opción. Prepárense para reír, llorar y emocionarse con esta historia de superación personal que te recordará que todos somos capaces de alcanzar nuestros sueños. Mucize Doctor es una telenovela que te dejará con una sensación de esperanza y optimismo. Y por último, pero no menos importante, les quiero recomendar *Yark*. Esta es una telenovela que combina drama judicial con misterio y romance de una manera adictiva. Imaginemos la rectitud y la integridad de Ilgaz, un fiscal que cree en la justicia y en el cumplimiento de la ley. Su ética profesional es inquebrantable, pero su vida personal se ve complicada por su relación con Ceylin, una abogada audaz y apasionada. Su encuentro fortuito cambiará el rumbo de sus vidas para siempre, obligándolos a cuestionar sus valores y sus creencias. Ilgaz calla a un fiscal recto y estricto y Ceylin Erguvan, una abogada audaz y apasionada, se ven obligados a trabajar juntos en un caso de asesinato que los cambiará para siempre. Ceylin es una abogada que defiende a sus clientes con uñas y dientes, incluso si eso significa saltarse las reglas. Su estilo de trabajo es completamente opuesto al de Ilgaz, pero su pasión por la justicia los une. A medida que investigan el caso, Ilgaz y Ceylin descubren secretos oscuros y peligrosos que los pondrán a prueba y los obligarán a cuestionar sus propios valores. El caso de asesinato se convierte en un laberinto de mentiras y engaños, donde nada es lo que parece. Ilgaz y Ceylin deberán confiar el uno en el otro para descubrir la verdad y llevar a los culpables ante la justicia. Yark es una telenovela con una trama inteligente y bien construida, que te mantiene enganchado desde el primer episodio. La telenovela explora temas como la justicia, la corrupción, la familia, el amor y la venganza, ofreciendo una visión cruda y realista del sistema judicial turco. Kaan Urgankolu y Pınar Deniz tienen una química explosiva en pantalla, y la historia es llena de giros inesperados y momentos de alta tensión.
Su interpretación de Ilgaz y Ceylin es convincente y realista, transmitiendo al espectador la complejidad de sus emociones y la intensidad de su relación. La telenovela está llena de escenas de tensión y de diálogos inteligentes que te mantendrán pegado a la pantalla. Si les gustan las telenovelas de misterio y drama con un toque de romance, Yark es una apuesta segura. Prepárense para sumergirse en un mundo de intrigas, traiciones y giros inesperados que los mantendrán al borde del asiento hasta el último episodio. Yark es una telenovela que te hará reflexionar sobre la naturaleza de la justicia y la verdad, y sobre el precio que debemos pagar por proteger a los que amamos. Y bueno, ahí lo tienen. 8 telenovelas turcas que, en mi opinión, son absolutamente imperdibles. Espero que esta lista les haya dado algunas ideas para su próxima maratón de series. En resumen, hoy hemos recorrido 8 fascinantes telenovelas turcas: Amor prohibido con su drama y romance prohibido, Karasevda, y su historia de amor eterno y trágico, Ezel y su trama de venganza magistral, Erkencikus con su frescura y comedia, Siyah Yazaki y su amor oscuro y peligroso, Kukur y su reflexión sobre la familia y la lealtad, Mucize Doctor, y su inspiradora historia de superación, y Yark con su intrigante combinación de drama judicial, misterio y romance. Muchísimas gracias por acompañarme en este vídeo. Espero que les haya gustado y que hayan encontrado alguna telenovela que les llame la atención. Me encantaría saber cuáles son sus telenovelas turcas favoritas. Déjenme sus comentarios abajo. ¿Cuál de estas series te atrajo más? ¿Tienes alguna otra recomendación que compartir? Quiero saberlo todo. Y antes de despedirme, no olviden darle like a este vídeo si les gustó, compartirlo con sus amigos y familiares que también sean fanáticos de las telenovelas turcas, y suscribirse a mi canal para no perderse ninguno de mis próximos vídeos. Nos vemos pronto. Adiós.